A continuación vamos a escuchar el trabajo del doctor Rafael Farfán. Por favor, guardan silencio. Las preguntas van a ser al final de la mesa, olvidé mencionar esto. El trabajo del doctor Farfán se llama Los usos políticos de la memoria, 2 testimonios de memorias autobiográficas en el contexto de historias reprimidas. Norbert Elías contra Leo Loventhal. Por favor, gracias. A ver, vamos a esperar a que se acomoden. Es cambio de... Entre los que llegan y los que se van. Cambio de turno. Qué bonita. ¿Ya? ¿Ya acabaron? Qué bonita. Qué bonita. Bueno, lo que ustedes van a escuchar a continuación es como algo muy cercano a lo que tanto Margarita y Laura acaban de exponerle a ustedes, pero desde una visión, una perspectiva que yo diría con no solo distinta, sino opuesta a la visión que ellas nos han propuesto. ¿Sí? Lo que yo les voy a exponer es el resultado de algo que, y está relacionado con lo que el ponente en su conferencia magistral estaba exponiendo. Yo aprendí cuando yo estudié mi doctorado, porque estudié con una persona que en un lugar en donde en principio estaba preocupado por desarrollar un área del conocimiento en la sociología y formar una red, que en ese momento era incipiente y completamente desconocida, y que al paso del tiempo ha ido ganando fuerza, gracias en gran parte al esfuerzo, al empeño que él ha involucrado en eso. Y se trata pues de un área del conocimiento de la sociología poco conocida entre nosotros, pero que en el momento en que él me puso en contacto con ella, pues realmente descubrí la relevancia y la importancia que tenía, y que no es otra cosa más que lo que sí es la sociología del tiempo. La persona con la que yo estudié, que fue en España, en Madrid, que es Ramón Ramos, y que acaba de pasar hace poco por aquí en un seminario sobre el tiempo, en donde vino a hablar de un tema muy interesante que está ligado en gran parte a temas de los que hablaban tanto Margarita como Laura, y de donde va a publicar un artículo, ¿sí?, que se llama, según lo que me comentaba, Futuros Ecológicos. ¿Sí? Está ligado precisamente a un problema que mencionaba sobre todo Laura, que es el problema de la aceleración, ¿sí?, de la velocidad, de aquello con lo que en ciertas sociedades, no sé si la nuestra podría ser incluido en ella, se vive a un nivel, ¿sí?, pero que también está ligado en la aceleración a una visión, sobre todo de futuro. Y me comentaba cuando platicábamos acerca de su trabajo y de lo que vino a hablar aquí en este seminario en la UNAM, pues que básicamente lo que le interesa ahora es, tiene un trabajo que yo les recomendaría a Margarita y a Laura que leyeran, que es sobre precisamente este problema que ellos plantean, que es el problema del presentismo, pero él lo trata en el aspecto de la manera en que esto ha aparecido en la sociología. Y ahora en esto de futuros ecológicos lo que él trata es fundamentalmente las visiones apocalípticas, ¿sí?, que están circulando, que casi se han naturalizado como visiones de sentido común, y que él
toma como punto de partida precisamente para examinar qué clase de futuros son los que se proyectan en esas visiones, en donde está de por medio precisamente pues, la presuposición de una aceleración del tiempo. Todo esto es parte de lo que él está trabajando y desarrollando en este terreno de la sociología del tiempo, en donde pues él es una persona que está interesada por formar precisamente, impulsar desde allá y llegar acá una red de interesados en conectarse precisamente con este tipo de temas, no de manera estratégica, como mencionaba el primer ponente, ¿sí? Es decir, en donde haya de por medio intereses para saber qué obtener simplemente por la adscripción a la red, sino por razones sustantivas ligadas precisamente al desarrollo de un interés ligado al conocimiento. Y cuando se toca eso, es decir, cuando no hay de por medio, como lo planteaba Laura, incentivos en términos económicos de qué me van a dar a cambio, qué clase de estímulos voy a recibir, sino simplemente el estímulo que hay de por medio es pues, lo que se va a aprender y lo que se va a generar en términos de conocimiento, pues eso ya sí resulta menos estimulante, sí, para las personas que se acercan a esto. Y es desde esa óptica que él está trabajando precisamente pues la expansión de esto, que es la sociología del tiempo, a partir también de algo que de manera internacional existe, con lo que él está conectado y es la Sociedad para el Estudio del Tiempo. ¿Sí? Una sociedad que agrupa a una diversidad de investigadores y de especialistas que tienen como objeto central de estudio precisamente pues el tema, la categoría tiempo, ¿sí? Y como parte de estos especialistas pues está precisamente la parte de los que se acercan, ¿sí?, al tema del tiempo desde una óptica social y estrictamente sociológica. Desde ahí lo que yo aprendí es que había una manera también de acercarse al tema, pero explorándola desde una óptica, ¿sí?, que él también me enseñó a partir de trabajos que ha publicado sobre el tema, que es el tema de la memoria, ¿sí? Y lo aprendí y eso dio lugar a publicaciones que he hecho, que he publicado, fundamentalmente a partir de un centro que también aprendí con él, ¿sí? Y que dio lugar a la elaboración de mi tesis, que es la figura primero de la Escuela Francesa de Sociología, en donde está el centro fundamentalmente Durkheim, y después la manera en que se irradia esto hacia uno de sus discípulos, que fue el último miembro sobreviviente de esta escuela, que no es otra cosa más que Maurice Holbach, del que voy a hablar dentro de un momento. Entonces, mi exposición está articulada de la siguiente manera, en 3 puntos fundamentales. El primer punto es una introducción que se llama la relevancia política de la sociología de la memoria, ¿sí? Es decir, voy a hablar en primer lugar y brevemente de por qué es relevante políticamente hoy un tema que viene del tiempo atrás, no de ahora, sino de un tema de un problema que se viene proyectando desde hace tiempo, que es el de la sociología de la memoria como un aspecto de la sociología del tiempo. En segundo lugar, voy a dar algunos lineamientos que son 3 principios básicos de la memoria como un acto social de recordar, ¿sí? Y aquí es en donde me voy a detener a hacer algunas aclaraciones que son necesarias, puntuales, ¿sí? Toda vez que se piensa la memoria como fundamentalmente un acto psicológico individual, que está depositado fundamentalmente en una parte del cerebro y que por lo tanto es un objeto de estudio, ¿sí?, fundamentalmente de 2 especialistas en el área de la medicina, que son los neurólogos, ¿sí?, que consideran que pues tal y como tienen cortado el cerebro, hay una parte del cerebro que se ocupa precisamente de eso, de la memoria. Los fisiólogos, ¿sí?, que se ocupan precisamente con los neurólogos de tratar precisamente cómo trabaja y eventualmente, por lo tanto, qué es lo que lleva al deterioro de la memoria. Bueno, contra esto lo que voy a proponer es una idea completamente opuesta, y es la idea que el propio Holbach desarrolló de la memoria, sí, como un acto de carácter social,
¿sí? Que si bien presupone, sí, una serie de precondiciones de carácter biológico naturales, individuos vivos que tengan cerebro, de ninguna manera significa entonces, sí, desde esta óptica, que el recuerdo, sí, la memoria está alojada en una parte que podamos claramente identificar. Sobre esto he trabajado también, no voy a entrar más en detalles porque es un punto que en sí mismo implicaría una exposición. En tercer lugar, entraría al tema fundamental de la exposición, que es la manera en que se confrontan Norberto Elías y Leo Lowenthal, dos figuras, ¿sí?, que de alguna manera, sobre todo, ¿sí?, en torno al primero no hay ninguna discusión, ¿sí?, porque es más reconocido que el segundo, ocupan lugares muy importantes dentro de la sociología y fundamentalmente de la sociología contemporánea, ¿sí? Pero lo que me interesa establecer fundamentalmente a partir de testimonios autobiográficos que han dejado es, sí, a partir del análisis que yo hago y que no soy el primero, está de por medio un caso de memorias en conflicto en donde están de por medio distintas formas de recordar lo mismo. Entonces, aquí el punto fundamental, no obstante que ser contemporáneos y que en algún momento llegaron a coincidir y que llegaron a vivir, a compartir hechos que vivieron, sin embargo no los recuerdan de la misma forma. Y no solo no lo recuerdan de la misma forma, sino que está de por medio algo en uno, ¿sí?, que es el caso, lo vamos a ver, de Norberto Elías, ¿sí?, en donde a la pregunta expresa que le hacen los que lo interrogan, él definitivamente y de manera declarada o guarda silencio, ¿sí?, son largos lapsos de silencio, o definitivamente la respuesta que da es, eso no lo recuerdo, ¿sí?, o lo recuerdo de manera muy vaga y no puedo dar detalles acerca de eso. Ya vamos a ver cuáles son esos momentos en donde él, sí, simple y sencillamente declara esto, que no recuerda, o bien simplemente guarda silencio, un silencio largo que sus entrevistadores, sí, marcan ahí en donde dice, y en este momento, sí, se produjo un largo silencio, ¿sí? Y esta es una parte muy sintomal, muy interesante para poder establecer, sí, darle carne a algo que Maurice Holbach, en este libro que se llama La memoria colectiva, elaboró bajo un concepto que yo adelanto, que es el concepto de memoria biográfica, ¿sí? ¿Qué es la memoria biográfica? Vamos a ver, es un aspecto, ¿sí?, de la memoria colectiva, en donde está de por medio precisamente muchos rasgos de los que hablaban tanto Margarita como Laura, ¿sí?, que son pues la manera en que los actores que han vivido experiencias se sitúan frente a su pasado y están dispuestos o no a recordar, ¿sí? En tanto está de por medio un elemento fundamental que Maurice Holbach destaca como un elemento constitutivo de la memoria en el recuerdo, ¿sí?, y es la experiencia con la que los actores que vivieron los hechos recuerdan. Y cuando se habla de este elemento, que es el elemento de la experiencia, es una alusión fundamentalmente en la experiencia de la emoción, ¿sí? No hay recuerdo que no esté ligado fundamentalmente a una carga emotiva, ¿sí? Y son cargas, esas cargas emotivas las que nos ligan a los recuerdos, ¿sí?, que pueden ser pues placenteras, ¿sí?, o pueden ser profundamente dolorosas, ¿sí? Y eso es precisamente uno de los puntos fundamentales que nos puede llevar, entre otras cosas, a explicar, ¿sí?, por qué se recuerda y cómo se recuerda y por qué definitivamente, a pesar de que se pueda y se quiera, ¿sí?, no se hace y se olvida, ¿sí? Y a las preguntas expresas sobre eventos o hechos que se vivieron, las respuestas pueden ser simple y sencillamente o silencios, ¿sí?, o simplemente decir, eso no lo recuerdo. O bien que responda de una manera en donde el que escucha la respuesta diga, está mintiendo, ¿sí?, las cosas no fueron así, ¿sí? Pero como lo vamos a ver, pues en realidad no se trata ni de mentir, ¿sí? Es decir, no hay que explicar esto en términos de mentira, ¿sí?, de deformación o de... Es simple y sencillamente un rasgo constitutivo de la manera en que la memoria reconstruye el pasado, a diferencia de la manera en que lo reconstruye la historia.
Y eso es lo que lleva precisamente a Maurice Holbach, ¿sí?, a entablar toda una discusión que en su momento fue toda una polémica con sus amigos historiadores, ¿sí?, a establecer como premisa de partida que la memoria no es la historia. ¿Sí? Y con eso concluyo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a qué me da tiempo. ¿Sí? Vamos a comenzar con la primera, ¿sí?, esta. Hay dos citas que me parece que debemos de tener en cuenta. Y son citas que son relevantes, ¿sí?, tanto por su pasado como por el presente. Sí, son dos citas de George Orwell. La primera dice: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. ¿Sí? La segunda cita dice: si el líder dice de tal evento esto no ocurrió, pues no ocurrió. Si dice que 2 y 2 son 5, pues 2 y 2 son 5. Esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas. Y yo estoy de acuerdo con él. ¿Sí? En efecto, y es uno de los datos que apareció después de que el señor Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos. La venta de un libro, como es 1984 de George Orwell, se disparó a tal punto, ¿sí?, que el libro se agotó. ¿Sí? Porque las clases ilustradas, sobre todo las clases medias, que es un punto del que voy a hablar más adelante en Estados Unidos, pues consideran que ese libro encierra la clave de lo que les está pasando hoy. ¿Sí? Y que a partir de la lectura de ese libro pueden entender muchas, ¿sí?, de los problemas, sobre todo de los conflictos que están viviendo ahora, ¿sí?, sobre todo de un futuro que no esperaban, porque daban por hecho que ese futuro era, ¿sí?, imposible de realizar, y ese futuro pues no está, ¿sí?, ya no es ficticio, no es parte de una novela, ese futuro es un presente y está aquí. Y es el futuro que se ha convertido en presente y con el que, tanto allá como aquí, tenemos que enfrentarnos. ¿Sí? Por eso este primer enunciado, esta primera cita de George Orwell es un punto fundamental. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Porque lo que vamos a ver es fundamentalmente que el tiempo, ¿sí?, se convierte en un recurso fundamental de carácter político, precisamente en las disputas que tienen lugar en el presente, precisamente para definir, ¿sí?, pues estas tres dimensiones de las que hablaban tanto Margarita como Laura, ¿sí?, y que es uno de los ejes fundamentales de una sociología del tiempo, que son los ejes pasado, presente, futuro. ¿De acuerdo? Y en la medida en que nos ubiquemos, partamos del presente, pues entonces tenemos que establecer hacia qué pasado recurrimos y qué futuros son los que proyectamos. ¿Sí? En este sentido, lo que yo considero como primer punto, ¿sí?, en esto de la relevancia política de una sociología de la memoria colectiva, es que precisamente existen conflictos, ¿sí?, luchas sociales, en donde lo que está de por medio precisamente es a través, ¿sí?, de un elemento que se pone en juego en estos conflictos, es la memoria. ¿Sí? Y en estos conflictos está de por medio, ¿sí?, dos actores, uno de ellos de los que nos hablaban Margarita y Laura. Por un lado tenemos, ¿sí?, las víctimas que luchan, ¿sí?, fundamentalmente por recuperar o restaurar identidades sociales, ¿sí?, que ellos asumen como identidades dañadas, ¿sí?, entre otras cosas por el olvido. ¿Sí? Y lo que hacen es fundamentalmente pelear, ¿sí?, confrontarse hacia dos objetivos fundamentales. El primero, hacia la restauración, ¿sí?, de la identidad dañada, ¿sí?, para la reconquista de esto. Y en segundo lugar, ¿sí?, para ser incluidos, ¿sí?, en una memoria de la que han sido excluidos en tanto han sido olvidados. ¿Sí? Pero no solo tenemos, ¿sí?, en estos conflictos de un lado víctimas, ¿sí?, sino tenemos del otro lado también victimarios, y eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Son victimarios que luchan, ¿sí?, frente a las víctimas
y en este aspecto no hay que ser ingenuos, ¿sí?, por mantener e imponer esas identidades a los dominados desde el punto de vista, ¿sí?, de lo que ellos consideran, ¿sí?, es un control legítimo del tiempo, ¿sí? Control legítimo del tiempo en la manera precisamente en que ellos perfilan precisamente su control del presente, ¿sí?, su reconstrucción del pasado a partir del presente y la manera en que proyectan un futuro, ¿sí? Y de ninguna manera cuestionan o aceptan el cuestionamiento precisamente a ese control que ellos tienen, ¿sí?, y que aparecen de una forma eminentemente, para utilizar este concepto del marxismo, de una manera hegemónica, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, en esas luchas sociales está de por medio estas dos partes, que lo voy a ejemplificar dentro de un momento con un caso, ¿sí? Por un lado tenemos, ¿sí?, de lado, ¿sí?, por un lado, ¿sí?, el polo representado por las víctimas. Por otro lado tenemos el polo representado por los victimarios, ¿sí?, que de ninguna manera cesan por la imposición, ¿sí?, de aquello que han establecido, ¿sí?, pero frente a lo que encuentran precisamente resistencia por parte de las víctimas que se oponen ya, ¿sí?, y levantan una voz en contra de aquello a lo que han sido sometidos bajo la forma de la imposición o negación de una identidad, ¿sí? ¿A qué conclusión llega esto? Sí, nos lleva a esto, fundamentalmente a aquello de lo que yo les hablaba, ¿sí? La memoria es fundamentalmente, desde esta perspectiva, un acto, ¿sí?, social colectivo que no tiene que ser confundido con un acto psicológico individual que podamos, haciendo la anatomía del cerebro, encontrar una parte en donde se pueda encontrar depositado. ¿Sí? Generalmente, de acuerdo a lo que yo investigué, sí, tanto neurólogos como fisiólogos consideran que dentro del cerebro hay una parte que se ocupa de la función del recuerdo, que es la parte del cerebro, ¿sí?, de la médula central, en donde está, sí, un lugar, un órgano que es precisamente el hipotálamo, que es en donde se depositan los recuerdos. Entonces, sí, tanto unos como otros consideran que cuando se quiere estudiar precisamente por qué se deteriora la memoria, como en los problemas del Alzheimer, sí, o en otras enfermedades ligadas a esto que ellos llaman memorias de corto o de largo alcance, pues lo primero que hacen es estudiar desde el punto de vista anatomofisiológico, es la manera en que el hipotálamo se encuentra, en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Si se encuentra en condiciones, ¿sí?, no dañadas o está sufriendo un proceso de deterioro, ¿sí? Pero yo encontré el caso de otro estudioso, ¿sí?, de otro fisiólogo anatomista, que partiendo de las mismas premisas que se asumen de que el hipotálamo es el lugar en donde se deposita esto, llegó a conclusiones completamente opuestas, ¿sí? Sobre todo a través de un largo trabajo de laboratorio que dio lugar a la publicación de un libro, también de un cerebro, llegó a la conclusión, pues, que todas estas premisas no se sostenían, ¿sí?, sino que por el contrario llegó a una serie de conclusiones por su propia vía, que son conclusiones muy similares a las conclusiones a las que llegó Maurice Holbach, ¿sí? No les voy a dar más historia de esto, les doy simplemente la conclusión. La conclusión de este hombre, que es un inglés, sí, es que sí, sin ningún tipo de estímulo social no hay posibilidad de desarrollo, sí, del cerebro. Y que ese estímulo social está ligado precisamente a las interacciones que los sujetos tenemos, ¿sí?, que es precisamente el detonador fundamental para el desarrollo de esto, ¿sí?, que los que se ocupan del estudio anatómico del cerebro han ubicado como los lugares en donde se ubican, por ejemplo, la función del lenguaje, la función de la vista y así sucesivamente. Lo que de todo esto importa destacar por ahora es un punto fundamental que está ligado a aquello de lo que yo empecé hablando. La memoria es fundamentalmente, sí, algo que está ligado al tiempo, ¿sí?, y el tiempo
fundamentalmente en las luchas de las que yo hablé, ¿sí?, en donde aparece víctimas y victimarios, aparece sobre todo como un recurso social y político que sí se utiliza de manera indistinta por ambas partes. Desde este ángulo, la sociología del tiempo, sí, como si la parte fundamental nodal de la exploración de esta dimensión del tiempo como recurso político, ¿sí?, lleva entonces a preguntar, ¿qué es el tiempo como categoría social? ¿Cómo y por qué el tiempo se convierte en un medio estratégico de utilización en los conflictos sociales? Es decir, ¿cómo y por qué el tiempo, a través de la memoria, se convierte en un medio para controlar el pasado y proyectar el futuro a partir de un presente? ¿Sí? Esto les puede sonar muy abstracto. Vamos a un caso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Como yo les explicaba, los que establecieron los principios, las bases de esto, ¿sí?, fueron dos figuras de lo que se conoce con el nombre, al paso del tiempo, de la Escuela Francesa de Sociología. El primero fue Émile Durkheim, ¿sí?, del que en este año, ¿sí?, curiosamente, deberíamos de celebrar actos conmemorativos para recordar precisamente un centenario de su muerte, ¿sí? Pero por otro lado tenemos una figura nodal de esta escuela, ¿sí?, que hizo una serie de contribuciones que establecieron precisamente su cercanía, pero también su distancia con el fundador de esta escuela, que no es nada más y nada menos que Maurice Holbach, ¿sí? Maurice Holbach es toda una figura dentro de la Escuela Francesa de Sociología, ¿sí? Hay una serie de figuras destacadas que se pueden claramente singularizar dentro de esta escuela, ¿sí? Por ejemplo, nada menos y nada más que la figura de Marcel Mauss. Es una figura fundamental, ¿sí? Pero al lado de la figura de Marcel Mauss, ¿sí?, aparece otra destacando, quizá no con las cualidades y virtudes que tuvo la figura de Marcel Mauss, pero sí también con una serie de, digamos, singularidades, como es el caso de haber explorado un terreno que abrió también Durkheim, pero que exploró a partir del tema de la sociología de la memoria, fundamentalmente a partir de 3 textos. Esos 3 textos que ya están traducidos al español son los que ustedes tienen ahí. Los marcos sociales de la memoria, la topografía legendaria de los evangelios en Tierra Santa, que es un libro que fue publicado el año pasado por el CIS y que fue traducido por mi maestro, y la memoria colectiva, que es un libro fundamental del que existen 2 ediciones. ¿Sí? En la diapositiva aparecen, ¿sí?, las 3 fechas de publicación original en francés, ¿sí?, y nos da una idea del itinerario que siguieron estas 3 publicaciones, sobre todo la tercera, que originalmente, sí, no fue un libro, sino que, sí, originalmente eran unos manuscritos y de esos manuscritos surgió el libro. La siguiente. Los 3 principios básicos de una sociología de la memoria es la que dice: todo acto de recuerdo no es un acto individual, sino un acto colectivo que se realiza con otros, pero también contra otros. 2, recordar como acto social es traer el pasado a partir del presente, pero es también reinventar el presente a partir del pasado, con una característica que es precisamente una cualidad del recuerdo: reinventando, deformando e incluso olvidando. Y tercero, sí, por lo tanto, la memoria no es la historia, son 2 formas opuestas de traer el pasado al presente. ¿Qué ejemplo es el que inmediatamente acude a mí para poder, sí, darle cuerpo a esto
que yo abstractamente acabo de darles. Bueno, el lema de campaña de Donald Trump que dice, yo lo traduzco así, ¿sí? Es la libertad que me doy. Volvamos a hacer América grande, ¿sí? Este lema político supone un control político del tiempo a través de un acto de memoria colectiva de la siguiente forma. ¿Qué significa volver? Bueno, supone regresar, retornar a un pasado ideal para traerlo al presente y así reconstruir ese presente. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con el fin de provocar una acción dirigida al pasado para convertirla en un acto presente y así realizar la promesa de un futuro mesiánico que en el lema de este hombre está presente y con el que ciertos sectores, sí, de la clase media blanca norteamericana se sienten identificados. ¿Quiénes se identifican en los Estados Unidos con este lema y su mensaje? Bueno, fundamentalmente, sí, de acuerdo a informes, sí, que han aparecido y que sobre todo han aparecido después del resultado de las elecciones, sí, cuando se empezó a analizar que las expectativas no se cumplían de acuerdo a lo que se esperaba, sino que había de por medio una base social que había votado, pues lo que aparece es un sector de la clase media blanca norteamericana que sueña con el pasado dorado que les promete el lema de Donald Trump y cuya cultura, la cultura de este sector social, lo resume muy bien. Siguiente, por favor. Pues nada menos y nada más que este hombre, ¿sí? Samuel Huntington, en un libro, que por cierto estamos a punto de analizar en un curso, que se llama ¿Quiénes somos? ¿Sí? En este libro Huntington resume muy bien los ideales de la cultura blanca anglosajona protestante de la sociedad norteamericana. Asume la idealización de un pasado formado no por inmigrantes, sino por colonos ingleses, por lo tanto blancos, puritanos, cristianos, creadores de la identidad social norteamericana. Y al hacer esta idealización se hace eco de lo que Donald Trump establece en su lema, nosotros los americanos y ellos los otros que no son como nosotros. ¿Quién es el nosotros? Pues esos colonos. ¿Y quiénes son ellos? Pues toda esa franja que aparece ahí, que evidentemente pues ni son blancos, ni son puritanos, ni proceden precisamente de ninguna parte de Europa, sino que forma ese cúmulo, ¿sí?, fundamentalmente ahora, ¿sí?, formado por latinos, ¿sí?, que representan precisamente la inmigración, esa inmigración que definitivamente él considera que de ninguna manera hizo una contribución a la formación ni de ese futuro dorado, ni de la identidad de los que construyeron ese futuro, que son precisamente estos, ¿sí? Y esto es una muestra de un control del tiempo. Con las... Lo siguiente que les iba yo a narrar, ¿sí?, que es un caso, ¿sí?, ilustrativo de muchos de los elementos que tanto Margarita como Laura nos hablaban, pues es la manera en que entran en confrontación en sus testimonios autobiográficos y la manera en que recuerdan su pasado, tanto Norberto Elías como Leo Lowenthal, ¿sí? Pero si tengo tiempo en la sesión de preguntas y respuestas, espero poderles dar detalles de eso.